Vamos a hablar sobre responsabilidad administrativa de los trabajadores CAS. Em, Cuando un trabajador presta servicios, hay una forma por la cual lícitamente pueden ser despedidos y es por razón de causa relacionada con su conducta. Esto nos lleva al tema de las faltas disciplinarias. Y esas faltas disciplinarias, previo procedimiento administrativo disciplinario, se sancionan con destitución, suspensión o amonestación. En el Perú sucede una circunstancia especial. Los servidores públicos, lo que implica a los trabajadores CAS, están sujetos a dos tipos de responsabilidad administrativa: a la responsabilidad administrativa disciplinaria y a la responsabilidad administrativa funcional. El día de hoy vamos a ver esos dos tipos de responsabilidades. Y eso inclusive es diferente a otras responsabilidades. Em, Mira, un servidor público, por el principio de autonomía de responsabilidades, en principio está sujeto a tres responsabilidades: a la responsabilidad penal, responsabilidad civil y la responsabilidad administrativa. Esos tres tipos de responsabilidades son a las que está sujeto un trabajador estatal, lo que implica el trabajador CAS. Alguien podría decir el non bis in idem. Actualmente, el principio del non bis in idem implica una triple identidad. Identidad de sujetos, ustedes pueden decir, pero en el penal son los mismos sujetos. ¿Está bien? Identidad de hechos, en el penal son los mismos hechos. ¿Está bien? Y el tercer tipo de identidad es identidad de fundamento. Allí es donde ya no se afecta el non bis in idem, porque en la responsabilidad administrativa el fundamento se sustenta en el interés público de mantener a los servidores públicos rectos, honestos, conforme al Código de Ética de la Función Pública. En el proceso penal, el fundamento son los bienes jurídicos que tutela cada delito en el cual puede estar inmerso el trabajador CAS. Y en el caso de la responsabilidad civil, el fundamento es distinto porque se sustenta en una responsabilidad civil o una responsabilidad extra civil o extracontractual, ¿no? Disculpen, contractual o extracontractual. Como ves, los fundamentos son diferentes. Lo que he indicado, eso es lo que actualmente el Tribunal Constitucional acepta, la Corte Suprema acepta, y es lo que se maneja. Inclusive cuando vas a Europa y ves el código disciplinario de Italia, de la misma manera, el non bis in idem es diferente de los tres tipos de responsabilidad. El non bis in idem se referiría a que te abren un proceso administrativo disciplinario y a la vez te abren otro proceso administrativo disciplinario y te das cuenta que son los mismos hechos, los mismos sujetos, como en el caso que ya te abrieron un proceso administrativo disciplinario, ya prescribió y te vuelven a abrir posteriormente el mismo procedimiento administrativo disciplinario por los mismos hechos, mismos sujetos y el mismo fundamento, alegando que no ha prescrito. En esas situaciones existe ese non bis in idem. Ahora, ya viste que la responsabilidad penal y la civil en la que podría incurrir un trabajador CAS es diferente de la responsabilidad administrativa. Ahora, la responsabilidad administrativa, y es lo que puedes ver en la diapositiva, de los servidores públicos, que incluye los trabajadores CAS, en el Perú se divide en dos. O sea, no vayas a confundir responsabilidad administrativa disciplinaria nada más. La responsabilidad administrativa se divide en dos: la responsabilidad administrativa disciplinaria y la responsabilidad administrativa funcional.
En el caso de la responsabilidad administrativa disciplinaria, es aquella que exige el Estado a los servidores públicos por las faltas tipificadas en la Ley del Servicio Civil, que es la Ley 30.057. En tanto, los trabajadores del Estado cometen esas faltas en el ejercicio de sus funciones o en la prestación de sus servicios. Por ejemplo, el abandono del cargo, el acoso moral, el daño a bienes de la entidad, las inasistencias injustificadas, son hechos, conductas que se cometen en el ejercicio de las funciones. Dice, iniciando, para imputar este tipo de responsabilidad se tiene que hacer uso del procedimiento administrativo disciplinario, lo que se conoce como el PAD. Ahora, la norma establece expresamente la responsabilidad administrativa disciplinaria de los servidores civiles no enerva las consecuencias funcionales, civiles y o penales de su actuación. Esto que ves no es lo que yo me estoy inventando. Tenemos que ver lo que técnicamente es en la actualidad y en el presente. Con esto te está diciendo que es posible que los hechos que cometas podrían también implicar no solamente la responsabilidad disciplinaria, también la responsabilidad administrativa funcional, la civil y la penal. Es decir, que un servidor público podría estar incurso en cuatro responsabilidades. Pero en el caso de la responsabilidad administrativa disciplinaria y la responsabilidad administrativa funcional, debemos ver con mucho cuidado allí sí el principio de non bis in idem, porque sí podría ser violado y afectado. En el caso de la responsabilidad administrativa funcional, esta es la responsabilidad en la que incurren servidores y funcionarios por haber contravenido el ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la entidad a la que pertenece. En específico, lo que esta responsabilidad administrativa funcional ventila son infracciones administrativas respecto de la eficiencia y eficacia de los recursos públicos del Estado, es decir, la afectación de los sistemas administrativos del Estado. Por ejemplo, yo soy un funcionario, un gerente municipal, y dispongo o firmo una resolución en donde autorizo el pago de incrementos remunerativos sin que exista una sentencia. Eso afecta el sistema administrativo de gestión fiscal de recursos humanos, porque la ley de presupuesto expresamente indica que está prohibido realizar incrementos remunerativos discrecionales. Entonces, allí ya se produce responsabilidad administrativa funcional y no la responsabilidad administrativa disciplinaria. Ahora, tampoco te preocupes mucho porque el hecho que te van a investigar tiene que tipificarse. No es porque yo cometí un hecho, me parece que puede ser parte de un sistema, ya voy a estar en la responsabilidad administrativa funcional. Porque para eso las infracciones administrativas de la responsabilidad administrativa funcional están previstas en la Ley Orgánica de Control del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Entonces, allí vas a ver tipificadas las infracciones. Si tu conducta no tipifica en alguna de esas infracciones, se verifica si también tipifica en la ley 30.057. Si no tipifica en ninguna de las dos, entonces la conducta es atípica y no puede ser pasible de ninguna sanción disciplinaria o administrativa. Ahora, una característica de esta responsabilidad administrativa funcional es que se deriva del resultado de un servicio de control posterior. Como escuchaste, esta responsabilidad administrativa funcional está prevista en la Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Entonces, la Contraloría de la República ejerce un servicio público, que es el control gubernamental. Ese control gubernamental puede ser previo
simultáneo y posterior. Es respecto de los hechos posteriores al ejercicio de los sistemas administrativos lo que podría dar lugar a un control posterior que deriva en un informe de control posterior. Ese informe de control posterior puede identificar la responsabilidad administrativa funcional y dar lugar al procedimiento administrativo sancionador, así se le llama, al PAS. Ahora, esto es importante. Ahora también, a veces el servidor, algunos servidores o administrados dice, voy a ir a quejarme a la OSI, pero cuando un poco le preguntas de qué te vas a quejar, entonces dice, es que me trata mal el servidor de mesa de partes. Voy a contra, que te trate mal el servidor de mesa de partes, eso tipifica como la falta prevista en la ley 30.057 sobre observar buen trato al público en general. Y como puedes ver, esto es materia del secretario técnico de la entidad que tramitará el procedimiento administrativo disciplinario. No tiene nada que ver con la Oficina de Control Interno, que es uno de los órganos de la Contraloría General de la República, que aparte del control previo, simultáneo y posterior, también ejerce el control interno y externo. El externo a cargo de la Contraloría y el interno a cargo de las oficinas de control interno. ¿Ya? Entonces, si digamos tú me dices, he visto que ese servidor viene, me he enterado que ha emitido una resolución por la cual han aprobado un proceso CAS sin tener el crédito presupuestario correspondiente para convocarlo. Eso sí es materia de responsabilidad administrativa funcional y eso se denuncia a la Oficina de Control Interno. Ahora, si tú te equivocas, tampoco como ciudadano, tal vez dices, uy, me equivoqué, le presenté al control interno. La ley 27444, que es protectora de los administrados, dice que si lo presentas a una autoridad incompetente, la autoridad incompetente tiene la obligación, no tú, de remitirlo a la autoridad competente. Entonces, la OSI deberá verificar, ah, no, esto es disciplinario y lo pasa al secretario técnico. Lo mismo, el secretario técnico, ah, no, esto es de la OSI y lo pasa. Tú no, nadie te puede gritar como administrado o como servidor público que presentaste la denuncia, porque eso es de oficio, lo debe hacer la administración pública. Veamos entonces ahora primero la responsabilidad administrativa disciplinaria. Esta responsabilidad administrativa disciplinaria se sustenta en la Ley 30.057 y el Decreto Supremo 040-2014-PCM. Ya, es la Ley del Servicio Civil y su reglamento. Adicionalmente hay una directiva, bueno, se pone versión actualizada de la Directiva 002-2015 sobre procedimiento administrativo disciplinario. Esas tres normas son esenciales para conocer el procedimiento administrativo disciplinario. También ya encontramos precedentes, informes técnicos del servir, pero en esencia todo gira en torno a la interpretación de las normas de la Ley 30.057 sobre materia disciplinaria, de su reglamento y de la versión actualizada de la Directiva 002-2015. Ya. Es importante que cuando hablemos del procedimiento administrativo disciplinario, nos centremos en los principios que lo orientan. Tanto la autoridad administrativa tiene que observar los principios y el administrado tendrá que exigir que la autoridad observe esos principios. Pues generalmente la defensa de los trabajadores del Estado, que incluye a los CAS, se sustenta en hacerle ver a la autoridad que está afectando principios del procedimiento administrativo disciplinario con el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario. Ya. El primer principio es el principio de legalidad. Recuerda que estamos en el disciplinario. El procedimiento sancionador tiene principios similares, pero con algunas especificaciones, pero aplicables al procedimiento administrativo sancionador. Por ahora estamos viendo los principios del PAT.
Legalidad. Dice, solo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y las consecuencias administrativas que a título de sanción son pasibles de aplicar. Es decir, solamente una norma con rango de ley, una ley, un decreto legislativo, podrían decirle, tu entidad puede sancionar a los administrados. Y también solamente una norma con rango de ley podría decirle, las sanciones que puedes imponer son estas. Es decir, por reglamentos administrativos no se puede crear potestad sancionadora, por reglamentos administrativos no se puede crear sanciones. Entonces, eso debemos observar. Es por eso que las sanciones en el procedimiento administrativo disciplinario están previstas en la Ley 30.057, destitución, suspensión, amonestación. Y también allí indica quiénes son las autoridades disciplinarias competentes para conocer un procedimiento administrativo disciplinario. Pues eso lo establece la ley. El segundo principio, y es el más utilizado, pero a veces indebidamente, porque el debido procedimiento administrativo, cuando se afecta, se debe acreditar. Sabemos que hay multiplicidad de sentencias del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema, que nos hablan sobre el debido procedimiento o el debido proceso y su aplicación en el procedimiento administrativo. Por lo tanto, en una defensa basada en el debido procedimiento, solamente basta una sentencia del Tribunal Constitucional en el párrafo correcto que indique que el debido proceso también se aplica al procedimiento administrativo. Porque a veces uno se centra en hablar todo lo que dice el Tribunal Constitucional de manera genérica, pero no nos centramos en el caso concreto. Por ejemplo, en el debido procedimiento administrativo lo ves en las etapas del procedimiento administrativo disciplinario. Veamos. Para que se inicie un procedimiento administrativo disciplinario debe ser notificado el acto de apertura de PAT. Ya. Allí aparece una primera garantía del procedimiento, del debido proceso, la notificación válida. Por lo tanto, si a un administrado le notifico en un domicilio donde él ya no vive y existe prueba de que él no vive allí, y pese a eso se ha hecho correr todo el procedimiento y se le ha impuesto la sanción, allí el administrado puede solicitar la nulidad de todo el procedimiento administrativo por haberse afectado el debido procedimiento a no haberse realizado una notificación válida en el domicilio. En ese caso, como puedes ver y dije, se debe precisar el hecho, además acreditar los hechos. Esa es la forma de verificar un debido proceso. No es inventarse, ¿no? Me han afectado mi debido proceso porque no me puedes abrir proceso. Sí te pueden abrir proceso, es una potestad disciplinaria. Más bien lo que no pueden hacer es notificarte indebidamente, porque la norma dice expresamente que la notificación es en el domicilio del administrado, no en otro domicilio. Si yo acredito que no me notificaste en mi domicilio, entonces me has afectado mi debido proceso. Eso le digo porque a veces hay defensas que no son tan técnicas, se sustentan en Tribunal Constitucional y las múltiples sentencias, pero eso ahora con esto de la inteligencia artificial ya tenemos que ser más prontos, ¿no? Y hay que reducir nuestros razonamientos jurídicos, más aún que ahora como estamos con esas situaciones del TikTok, Reels, vemos de que la información que queremos debe ser rápida, lo que significa que los jueces y fiscales que también deben hacer uso de esas redes sociales, su cerebro también sea adecuado a cosas también rápidas y concretas y precisas. Nadie dice que sea también demasiado corto, pero si vas a hablar mucho sin decir nada, evidentemente no eres preciso. Pero si hablas lo suficiente y es lo necesario para hacerte entender, evidentemente
la defensa es correcta. Por ejemplo, te dan 5 minutos y vas a empezar a decir, señor magistrado, se nos ha violado el debido proceso. Teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente, que en el quinto considerando dice lo siguiente, procedo y leo, que se ha afectado el debido procedimiento en el presente caso previsto en el artículo tal de la Constitución que establece que el debido proceso. Este supremo órgano considera que el debido proceso se extiende no solamente a los procesos judiciales, sino a los procesos laborales, arbitrales, conciliadores y administrativos. Ya te tomaste ya 2 minutos y no dices nada sobre cómo se te ha afectado el debido proceso, cuando lo correcto sería, por ejemplo, indicar señor magistrado o señora autoridad disciplinaria, en el presente caso, se ha afectado el debido proceso, que como sabemos el Tribunal Constitucional lo extiende al procedimiento administrativo. Y en ese procedimiento administrativo, una de las garantías del debido proceso es la notificación válida. En el presente caso se puede verificar, y aquí tengo la constancia de notificación, que la notificación se realizó en los Tulipanes 113 del distrito de San Isidro. Sin embargo, conforme al documento nacional de identidad y al contrato CAS que ha suscrito mi cliente, ahí dice que su dirección es en Avenida Bolívar, San Isidro. Como sabemos, el domicilio establecido en la introducción del contrato, para ser variado, debía haber una comunicación de la variación, comunicación que nunca se realizó. Por lo tanto, el artículo tal de la ley 27.444 establece que la notificación se hace en el domicilio del administrado. En el presente caso, como se ha acreditado, no es el domicilio en Tulipanes, el domicilio es en Bolívar. Por lo tanto, se ha afectado el debido proceso y se debe declarar la nulidad. Caso contrario, se podría incurrir en el delito de abuso de autoridad. ¿Ve? Así más concreto y preciso y con datos. A eso me refiero eh, con restituir la técnica del debido procedimiento. Ya. Razonabilidad. Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Por ejemplo, tenemos aquí al que ha realizado acoso sexual a otro trabajador, a una trabajadora. Se tiene como pruebas los audios, correos electrónicos, inclusive un vídeo y la declaración de la víctima, que no se ha contradecido en ningún momento. Con todas estas pruebas, se le impone una amonestación verbal al trabajador que realizó el acoso sexual. Pues allí existe una contravención al principio de razonabilidad, porque dice, las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable, el acoso sexual, no resulte más ventajoso para el infractor. Si me dan una amonestación, claro, pues ríñeme, qué bonito, ríñeme, ah, ya, entra por aquí, sale por aquí, y regreso y todavía le hago un guiño a la mujer que estaba acosando. Entonces ahí te das cuenta que no, ahí afecta la razonabilidad. Pero la razonabilidad también se afecta de la siguiente manera. Estamos hablando de un trabajador CAS con 10 años de servicios, sin demérito alguno. Inclusive en su legajo tiene reconocimientos por parte de la entidad. Nunca ha estado sujeto a un procedimiento administrativo disciplinario. No tiene denuncias ni quejas. Y por cosas de la vida, de repente, después de esos 10 años, tuvo ausencias injustificadas de 7, 8 días. Se abre proceso administrativo disciplinario. En el proceso administrativo disciplinario todavía nuestro trabajador CAS reconoce y pide disculpas por lo que ha sucedido. Presenta un informe psicológico indicando que está pasando por un momento difícil y está reconociendo. Pese a ello, la autoridad agarra y dice, no, en este caso, destitución. Ahí ves, en otro sentido,
La comisión de la conducta no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. En este caso se afecta la razonabilidad en el entendido que no se puede por esa conducta imponer una sanción tan alta, teniendo en cuenta los antecedentes del servidor. Entonces, esas situaciones son las que se pueden verificar con la razonabilidad. Otro principio es la tipicidad. Constituyen conductas sancionables las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales. Aquí hay que precisar algo. Cuando la norma habla de la tipicidad, te dice de que las conductas deben estar previstas en norma con rango de ley. Sin embargo, también permite que la ley se remita al reglamento para tipificar faltas disciplinarias. Prueba de ello es que la ley 30.057 se remite a su reglamento y en su reglamento encuentras más faltas. Y como está previsto en la ley, no hay ninguna afectación a la tipicidad. Ahora dice, constituyen conductas sancionables las infracciones previstas expresamente en normas administrativas sin admitir interpretación extensiva o analogía. Por ejemplo, justo estaba viendo un caso interesante. Resulta que son dos trabajadores de una entidad pública y como todos laboran, ¿no? Día a día pasan los años y surge el amor. Declaración, relación amorosa. Y de repente uno de los de la relación amorosa asciende a una jefatura y todos conocen de la relación amorosa y le abren proceso administrativo disciplinario, indicando que esa relación amorosa afecta el principio de imparcialidad en la administración pública. Pero en sí es una interpretación extensiva, porque si bien el Código de Ética de la Función Pública indica que se debe actuar con rectitud, honestidad, en ninguna parte expresamente, por eso ahí ves la palabra expresamente, establece que está prohibido las relaciones amorosas en el servicio público, salvo que como consecuencia de esta relación amorosa se acredite la existencia de un beneficio para un trabajador o tercero o de un perjuicio para el Estado. Pero mientras no exista prueba de ello, no se puede alegar que la relación amorosa sea ilegal. Más aún, el Tribunal Constitucional ha aceptado que eso es parte de la intimidad y el libre desarrollo de la personalidad. Ahora, en este caso, cuando hablamos de procedimiento administrativo disciplinario, vemos que también se remite al Código de Ética de la Función Pública. Y allí está un grave problema. Primero dice que tienes que ver si la conducta tipifica en la ley 30.057. No tipifica. Después te dice, si no tipifica, corre ve en su reglamento. No tipifica. Si no tipifica, vete a la ley 27.444, que también establece un listado de faltas. No tipifica. Y allí dice, y si no tipifica en nada, te vas al Código de Ética de la Función Pública. ¿Cuál es el problema de irse al Código de Ética de la Función Pública? El Código de Ética de la Función Pública no establece descripción de faltas disciplinarias, solamente establece deberes, prohibiciones y principios. Nada más. Son normas primarias declarativas y eso se está usando para imponer sanciones. Y como ves, eso es como lo que dicen en el derecho penal, leyes penales en blanco, pero lo adaptaríamos leyes administrativas en blanco. Porque ¿quién va a decir cómo esa conducta puede estar tipificada allí? Pues allí hay un grave problema. Otro es el principio de irretroactividad. Dice, solo son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores les sean más favorables. Entonces, si hoy cometo la conducta presuntamente infractora, las normas vigentes al momento de la comisión de esa conducta son las que se me deben aplicar en el procedimiento administrativo disciplinario.
Ahora, a veces sucede lo siguiente. Sucede que, imaginemos un caso extremo. El plazo de prescripción es de 3 años. Justo habían pasado 2 años y 11 meses y se apertura el procedimiento administrativo disciplinario. Evidentemente no hay prescripción porque lo aperturaron y notificaron antes que vence el plazo de los 3 años. Está transitando el procedimiento administrativo disciplinario y se produce una modificación al plazo de prescripción, indicándose que ahora no es de 3 años, sino es de 2 años. Hay alguien puede decir, no, pero la norma que se debe aplicar es la que estuvo vigente al momento de los hechos, la que decía 3 años. Pero la misma norma indica, salvo que las posteriores le sean más favorables. Entonces, aun cuando esté en trámite, se aplicará la prescripción de los 2 años y se dispondrá el archivo del procedimiento disciplinario. Ese es el principio de irretroactividad. Otro es el principio de concurso de infracciones. Cuando una misma conducta califique como más de una infracción, se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad. Esto es el concurso ideal de faltas administrativas. ¿Cómo así tú dirás? En este concurso ideal de faltas administrativas o infracciones, la conducta del administrado tipifica no solamente en una falta, sino en varias faltas. Ya, en ese caso dice que si es que la conducta tipifica en varias faltas, se impondrá la sanción más grave prevista para la infracción de mayor gravedad. No será posible, por ejemplo, acá hay una amonestación, acá hay una suspensión y aquí hay una destitución. Ya, entonces, primero lo voy a amonestar, después lo voy a suspender 15 días y al último lo destituyo. No se puede hacer eso. Por este principio, lo único que puedo hacer es, ¿cuál es la sanción mayor? Destitución. Solamente podría ir por la destitución. Puedo atenuarla, pero no puedo dar, como te dije, al mismo tiempo tres sanciones, solamente una sanción. Entonces voy por la sanción mayor, destitución. Allí ya el administrado ya podrá ejercer su defensa, tal vez para atenuar y que la destitución se transforme en una suspensión o amonestación, de ser el caso. Pero con este principio está prohibido que le impongas más de una sanción por el mismo hecho. Principio de continuación de infracciones. Dice, para determinar la procedencia de la imposición de sanciones por infracciones en las que se incurre en forma continua, se requiere que hayan transcurrido por lo menos 30 días hábiles desde la fecha de la imposición de la última sanción y que se acredite haber solicitado al administrado que demuestre haber cesado la infracción dentro de dicho plazo. Se apertura un procedimiento administrativo disciplinario por, eh, por recibir dádivas indebidas. Em, Se le impone la sanción. El administrado, al ver que su sanción es de 5 días, no, no hace nada, lo deja consentir. Pero posteriormente nos damos cuenta que sigue recibiendo las dádivas y ya tenemos la prueba. Entonces ahí surge la pregunta, ¿le vuelvo a abrir otro procedimiento administrativo disciplinario así largazo? ¿O qué se podría hacer? En ese caso, aplica este principio de continuación de infracciones. Entonces, como es la misma infracción, entonces le debo requerir primero adecua tu conducta, si no, te puedo imponer otra vez una sanción. Eso lo hago dentro de los 30 días hábiles siguientes de haberse impuesto la sanción. Y posteriormente, luego de esto, reaperturo el PAT y le impongo nuevamente la sanción de suspensión, pero con mayor fuerza.
Eso es el principio de continuación de infracciones. Otro principio es el principio de causalidad. Dice, la responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable. Por ejemplo, si yo soy el que ha sustraído bienes de la entidad y está acreditado, yo soy el infractor y a mí se me impone la falta, la sanción. Pero se da casos, por ejemplo, en donde te dicen, se ha producido la sustracción de bienes de la entidad. Cuando usted era jefe de almacén, tú revisas y ves que la sustracción se produjo en el 2025. Tú recién has asumido la jefatura de almacén en enero del 2026. Por lo tanto, a ti no se te puede, por el principio de causalidad, atribuir una conducta que no cometiste por no estar en esa época como jefe de almacén. Otro principio es el principio de licitud. Dice, las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegado a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. Esto significa que no es solamente decir el servidor no ha actuado apegado a sus deberes, ha incumplido sus deberes. Primero tienes que decirme cuáles son los deberes que he incumplido. Me lo debes especificar. Y luego que me especificas los deberes que he incumplido, me tienes que probar cómo es que los he incumplido. Si no pruebo los deberes incumplidos, principio de presunción de licitud. Ahora, no vayas a confundir este principio con el principio de presunción de inocencia. El principio de presunción de inocencia nos dice que se debe considerar al trabajador inocente durante todo el procedimiento administrativo disciplinario, en tanto no haya evidencia en contrario. O sea, yo no puedo tratarlo al trabajador gas iniciado el procedimiento como diciendo, ya es este es el faltoso. No puedo hacer eso. Por eso no le puedo obligar a presentar declaraciones juradas, porque eso afectaría el derecho a, a no declarar contra sí mismo, o el principio de no autoincriminación. Otro principio es el de culpabilidad. Ya. El principio de culpabilidad implica establecer si al trabajador estatal le era exigible el cumplimiento de una norma, si le era exigible el cumplimiento de una norma individualmente. O sea, ¿le podía exigir que cumpla la norma o no? Ejemplo, el chofer de una ambulancia de repente sufre un ataque epiléptico, no sabía que lo tenía, y por el ataque epiléptico choca la ambulancia. Entonces, ¿le puedes exigir que cumpla con la norma de no dañar los bienes del Estado? Te voy a decir no, porque de él no dependía que le diera justo ese rato el ataque epiléptico. Eso es la culpabilidad. Como ves, vemos lo que ha acontecido en el sujeto. Porque si lo ves de manera objetiva, lo único que puedes ver es el señor chocó la ambulancia y está dañada. Ya, le aplicamos la sanción. Entonces, allí aparece la culpabilidad. ¿Le era exigible cumplir la norma? No. ¿Por qué? Porque está acreditado que le dio un ataque epiléptico. Correcto. Hay que evolucionar porque a veces dicen, no hubo intención, pero la intención es algo psicológico. En cambio, la exigibilidad de la norma ya es muy diferente, ¿no? Por ejemplo, si es que estamos viendo en un terreno, hay un gran incendio, para evitar que ese incendio puede, ¿no? El director del hospital, digamos, un bosque grande, contratar personal para que coadyuve, ¿no? A salvaguardar la defensa. Puede decir, pero no había presupuesto, cometiste falta.
pero la norma no les es exigible porque había un hecho que tenía que afrontar. Entonces, por eso la responsabilidad es subjetiva, no es objetiva. Y por último, el principio de non bis in idem. No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho, en los casos que se aprecie la identidad de sujeto, hecho y fundamento. Por ejemplo, esto puede darse como cuando te abren proceso administrativo disciplinario, te imponen una suspensión de 2 meses, tú apelas. Como se ejecuta inmediatamente la sanción de suspensión, el Tribunal del Servicio Civil resuelve después de 8 meses y ya ejecutaron tu suspensión y declara nulo todo lo actuado y regresa a foja cero tu expediente. Dice de que van a abrir nuevamente el expediente. Pues tú dices, un momentito, creo que me estás abriendo otro procedimiento donde yo soy el mismo sujeto por los mismos hechos y el mismo fundamento y pretendes imponerme una nueva sanción que ya me ejecutaron. Allí ves un claro ejemplo de cómo sí se afecta el non bis in idem. Y ya, bueno, hay que olvidarnos de pensar de que me han abierto proceso penal. Hay que decir que nos afectan el non bis in idem. Eso ya no es útil por el principio de autonomía de responsabilidades. Ya. Entonces, ¿a quiénes se aplica el procedimiento administrativo disciplinario? Aquí ves lo que dice la norma, pero en sencillo, no se aplica a los funcionarios de alta dirección. En sí se aplica a los trabajadores CAS, a los trabajadores 728 del Estado, a los trabajadores 276, y como ya hay trabajadores de la Ley de Servicio Civil, también a ellos se les aplica. ¿Ya? Pero veamos esto, dice, el PAB se aplica a los funcionarios de designación y remoción regulada, un gerente municipal. Pero allí dice la excepción, defensor del pueblo, Contralor General de la República, miembros del Jurado Nacional de Elecciones, miembros del Jurado Nacional de Junta Nacional de Justicia, el jefe de la OMPE, el jefe de la RENIEC, los miembros del directorio del BCR y el SBS y AFP. En otras palabras, te está diciendo, se aplica a todos los funcionarios de designación y remoción regulada, salvo a los titulares de los organismos constitucionalmente autónomos. Segundo, se aplica a los funcionarios públicos de libre designación y remoción, con excepción de los ministros del Estado. Generalmente en las municipalidades, libremente escoges a tu gerente municipal y también libremente lo remueves. Entonces, a él se le aplica, a los demás no. También dice a los directivos públicos se le aplica. Eso puedes ver en tu ROP, digamos, ves tu cargo. Ah, me han puesto DS. Entonces eres directivo superior, que es el directivo público. A los servidores civiles de carrera, a los servidores de actividades complementarias son los obreros y a los servidores de confianza. No se refiere a funcionarios de confianza, como sería el ministro de Estado. Se refiere a los servidores de confianza o EC que están en el cuadro de asignación de personal. Como puedes ver, este procedimiento administrativo disciplinario no se aplica a los funcionarios públicos de elección popular directa y universal, como son el presidente de la República, el vicepresidente, los congresistas, en su caso también el gobernador regional, el alcalde. Todos los que son elegidos por voto popular no se sujetan al procedimiento administrativo disciplinario. Ellos se rigen por otros mecanismos sancionadores, ya sea por el Jurado Nacional de Elecciones o la responsabilidad administrativa funcional. Ese procedimiento que también vamos a ver más después, ese procedimiento es útil para ellos. Por eso, cuando tú ves una irregularidad de los funcionarios de libre de elección, o bueno, elección voto popular, a la Contraloría informas o a la OSI de la entidad. Ya, ¿qué faltas? En este caso le hablamos de faltas disciplinarias, que son tramitadas a través del procedimiento administrativo disciplinario. En principio,
Las faltas están previstas en el artículo 85 de la Ley del Servicio Civil, la Ley 30.057, y el artículo 98 del Decreto Supremo 040-2014-PCM. Allí están las faltas disciplinarias. Pero expresamente la norma nos dice que también se tramitan en el procedimiento administrativo disciplinario las faltas que están previstas en la Ley 27444, actualmente reguladas en el Decreto Supremo 006-2026-YUS, que es el texto único ordenado de la Ley 27444. Ya de manera subsidiaria, es decir, cuando la conducta eh, se presume, ¿no?, que es infractora y no está dentro de la Ley 30.057, su reglamento, o la Ley 27444, se verificará si encaja o tipifica en uno de los principios, prohibiciones, deberes, incompatibilidades previstos en la Ley 27815, que es el Código de Ética de la Función Pública. Veamos. mm, Antes de ver la sección, veamos las sanciones. Mira, como te dije, el procedimiento administrativo eh, disciplinario implica el inicio, la imputación de una falta. Todo el procedimiento administrativo disciplinario está destinado a acreditar la existencia de la falta. La acreditación está a cargo de las autoridades disciplinarias, porque el servidor está protegido por la presunción de inocencia y la presunción de licitud. Esta falta de acreditarse motiva el otro extremo, que es la sanción disciplinaria. En el procedimiento administrativo disciplinario se establecen tres sanciones, pero hay que hacer una precisión respecto de la amonestación. La amonestación puede ser en el régimen disciplinario de dos tipos, verbal o escrita. La verbal se efectúa por el jefe inmediato en forma personal y reservada y no implica procedimiento administrativo disciplinario. Repito, la amonestación verbal no implica procedimiento administrativo disciplinario. La amonestación también puede ser escrita, supuesto en el cual sí implica previo procedimiento administrativo disciplinario, por lo que si se impone una amonestación escrita sin procedimiento administrativo disciplinario, evidentemente se afecta el debido procedimiento administrativo. La segunda sanción, y ya va siendo mucho más grave, es la suspensión sin goce de remuneraciones de un día hasta 365 días o 12 meses. Es la sanción que se puede graduar cuantitativamente. Y por último, la sanción más grave, que es la sanción de destitución. Esta sanción de destitución es aprobada por el titular de la entidad y esta destitución acarrea la medida de inhabilitación automática para el ejercicio de la función pública por un plazo de 5 años. Tanto la suspensión como la destitución se ejecutan a partir del día siguiente de la notificación de la sanción, aun cuando exista plazo para interponer recursos. Es una característica que está vigente. Sin embargo, respecto de la inhabilitación para trabajar en el Estado por 5 años solamente se aplicará una vez que se haya agotado la vía administrativa. Esto es, que se haya dado respuesta a un recurso de apelación. Ahora, eh, el procedimiento administrativo disciplinario está a cargo de las autoridades disciplinarias. Sin embargo, hay un órgano
que apoya a estas autoridades. Es un órgano de apoyo. No es una autoridad, es un órgano de apoyo. Es el secretario técnico. Entonces, por eso dice, las autoridades del procedimiento disciplinario cuentan con el apoyo de un secretario técnico. El secretario técnico puede ser un servidor civil de la entidad como tal, que se desempeña como tal en adición a sus funciones. ¿A qué se refiere esta parte? Sucede que algunas entidades, tal vez por tema presupuestario, no pueden contratar un secretario técnico. En ese caso, la norma les permite que a un servidor de la entidad que ya viene elaborando se le designe en adición a sus funciones la función de secretario técnico. Hay otras entidades con mayor capacidad de infraestructura y presupuesto que tienen su secretaría técnica ya estructurada dentro del reglamento de organización y funciones. Y allí vas a encontrar la secretaría técnica que tiene a un secretario técnico, suplentes del secretario técnico y personal que elabora para el secretario técnico. Ahora, el servidor técnico es el encargado de precalificar las presuntas faltas, lo que significa que interpones la denuncia administrativa y no vayas a pensar que ya se aperturó un proceso administrativo disciplinario. El secretario técnico está encargado de precalificar si es que existe o no la falta. Es decir, si existe evidencia que motive el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario. Si no hay suficiente prueba, tiene que emitir un informe de precalificación para archivo. Si hay suficiente evidencia, emite un informe de precalificación de apertura de PAT que recomienda a la autoridad competente que inicie el procedimiento administrativo disciplinario. El secretario técnico solamente emite informes, no emite resoluciones. Y la norma dice expresamente, no tiene capacidad de decisión, no decide, por eso él solo recomienda. Y sus informes u opiniones no son vinculantes. Es decir, que si bien puede decir que se archiva porque la denuncia no tiene pruebas, puede venir otro secretario técnico y como no es vinculante ese informe, puede aperturarlo, si es que hay pruebas. De la misma manera, si es que el secretario técnico le remite el informe para que aperture en PAT a una autoridad, esa autoridad puede todavía evaluar si en verdad corresponde abrir proceso PAT o en su caso fundamentar e indicar que no se va a aperturar. Eso se debe a que los informes del secretario técnico no son vinculantes. Ahora, como escuchaste, hemos hablado de las autoridades disciplinarias del PAT. Las autoridades disciplinarias del PAT, como te dije, se apoyan en el secretario técnico. Dirás, pero ¿por qué? Eh, en principio, no vas a confundir, porque a veces hay colegas penalistas que transitan al disciplinario. Pues un poco lo quieren penalizar el procedimiento disciplinario, eh, olvidando que no es un proceso penal y no hay defensa cautiva. Tú dirás, ¿qué significa eso? Que las autoridades no necesariamente son abogados. El secretario técnico se le dice que se recomienda que sea abogado, pero tal vez no lo es. Y también los jefes inmediatos que pueden conocer no necesariamente son abogados. El titular de la entidad tal vez es un médico y no es un abogado. Ya, entonces, y también el servidor tal vez dice, yo no voy a hacer, no me alcanza dinero para un abogado. Entonces, ¿qué sucede? En el caso del el servidor tiene todas las garantías del debido proceso. Nadie le obliga a tener abogado.
Así es que él puede presentar sus descargos como él considere. Él puede hacer su informe oral como él considere, usando su sentido común. Y las autoridades deben respetar el ejercicio de su derecho de defensa. No pueden burlarse, no pueden ser sarcásticos, irónicos, ni tampoco indiferentes a lo que diga el servidor, porque es un proceso que se rige por el principio de dignidad de la persona humana. O sea, considerar a la persona como un fin, no como un medio. Eso creo que todos lo entendemos hasta sin ser abogados. No podemos considerar a las personas como objetos. Ya. Entonces, por otro lado, las autoridades disciplinarias también ante esa situación de poco judicializar los procesos administrativos disciplinarios, un poco ya les da miedo, porque a veces el servidor se contrata a su abogado y el abogado empieza a hablar todo del Tribunal Constitucional, que las casaciones, y un poco se amedrenta el jefe inmediato, el jefe de recursos humanos o el titular de la entidad. Pero en ese caso, ellos no tienen que preocuparse más que de las pruebas. Las pruebas en el procedimiento administrativo disciplinario es lo único que implica para destituir o imponer una sanción de suspensión o amonestación. Si no hay pruebas, evidentemente no fuerces la figura y hay que archivar. Pero si hay pruebas evidentes, tú aceptas los documentos que te presente el administrado. Recuerda, puede hacer descargo, puede hacer uno, dos, tres, cinco, 10 escritos. Todo eso lo atiendes y lo puedes pasar en el acto administrativo final, donde se impone la sanción. Entonces, ahí puede decirte alguien, no, no, pero te has olvidado de dos escritos que presentó, ya es nulo ese efecto del proceso. Allí lo que se aplica es el principio de conservación de los actos administrativos. Artículo 14 del TUO de la Ley 27.444, que dice que si de una u otra manera el resultado es el mismo, se convalida el acto. O sea, ¿a qué se refiere? Por eso que a veces las autoridades dicen, acá ya están los videos, los chats, esto es evidente, pongo sanción. No, pero no se ha verificado que he presentado una prueba prohibida, que he presentado acá la abstención, que he pedido esto, lo otro, que es nulo porque no se ha tipizado bien. Bueno, y tú ya sancionaste, ¿no? La ley dice, puedes apelar, apela. El Tribunal del Servicio Civil, que ve suspensiones y destituciones, lo mismo, va a evaluar las pruebas. Y si es que hay pruebas evidentes, por ejemplo, de acoso sexual, confirma. Y ya el servidor, si considera, ya se va a un contencioso administrativo. Y en el contencioso administrativo, bueno, allí sí ya puede ejercer una defensa, ¿no? Pero siempre el juez también no se va a centrar tanto en la forma del procedimiento administrativo disciplinario, sino primero va a ver el fondo, es decir, cometió o no la falta. Claro, si es que hay una evidente violación del debido proceso que no admite argumentaciones, entonces en ese caso se debe declarar la nulidad. Como el caso que te comenté, en el contrato dice una dirección, nunca ha habido ningún cambio de dirección y le notificaron en otra dirección. Más claro que el agua no puede ser. Pero diferente es que en el contrato dice una dirección, te han notificado en la dirección del contrato y tú dices, pero no me han notificado en el domicilio de mi DNI. Ahí es cuestionable. ¿Le debieron notificar en el DNI o él debió comunicar a la autoridad el cambio de su domicilio? Ante esa duda, ya lo que va a primar es la interpretación a favor del interés público. Recuerda que es derecho administrativo y en el derecho administrativo las interpretaciones son a favor del interés público. También eso es importante antes de continuar. No confundas un proceso penal con el proceso disciplinario. En el proceso penal tiene tantas garantías y también, digamos, solamente una prueba no se actúa, se puede declarar la nulidad de todo el juicio. Entonces, tú dices, igualito se debe hacer. No, es que el fundamento es diferente.
En un proceso penal, lo que está en juego es la libertad individual de la persona. Debajo de la dignidad está la libertad individual y recién aparecen los derechos. Por eso es que es tan estricto el proceso penal, por eso que hay tantos principios, ahí hay que observar hasta lo mínimo, hasta se discute si la pericia ha sido idónea o no. En el disciplinario, lo que se busca es cautelar el interés público. ¿Y cuál es el interés público de toda la sociedad peruana? Tener a los servidores públicos idóneos para ostentar un cargo público, porque con el dinero de los ciudadanos se paga su remuneración. Como ves, allí no hay nada que, si te destituyen, puedes irte al sector privado. Si te suspenden, espera que te termine la suspensión y puedes seguir prestando servicios. Si te amonestan, bueno, me amonestaron, irá a legajo. Esas son las consecuencias, pero no te van a afectar tu libertad individual. Por eso es que es muy diferente las defensas. Un penalista no puede ejercer una debida defensa en un disciplinario. El penalista tal vez te va a decir, hay que hacer ver la prescripción, hay que ver el debido proceso. Más bien el disciplinario te puede decir, mira, hay suficiente prueba. Y te pregunta, ¿se cometió esto? Sí. ¿En qué circunstancias? En estas circunstancias. Se pregunta sobre el fondo, porque si cometió la falta, es mejor decirle, no gastes mucho tiempo ni dinero ni fantasías, porque la sanción va a venir. Lo que tenemos que ver es, por ejemplo, un reconocimiento para buscar que te atenúen la sanción. Entonces, eso es lo que es estrategias totalmente diferentes. Pues el penalista lo va a ver como que te están quitando la libertad, pero no te quitan la libertad, más bien tienes que demostrarle al Estado que tú no cometiste la falta, que tú eres un servidor, que tú estás ahí digno para seguir prestando servicios al Estado. Por eso cuando hay uno que hay pruebas de acoso sexual, evidentemente él quiere penalizarlo. La prueba prohibida que no me han dicho, ¿no? Si está la prueba allí, todo el mundo va a decir, es que no eres idóneo para estar en un cargo público, lamentablemente, por tus conductas lascivas que tienes. Entonces, eso es lo que tiene que verse. Igual cuestionables, por ejemplo, cuando presentas un documento falso para acceder. A veces tú dices, yo necesitaba. Todos entendemos que tenemos necesidad, pero no te están aperturando el proceso administrativo disciplinario respecto de que tú eres un buen servidor después de haber ingresado, sino que como presentaste un documento, lo más probable es que con ese documento te declararon apto. O sea, a través de un engaño te declararon apto. ¿Y qué implica eso? Principio de mérito. ¿Quiénes más estaban a tu alrededor? Otras personas que no dicen mentiras y tal vez tenían mejores capacidades. Y cuando has hecho esa acción, evidentemente has imposibilitado que ellos accedan a ese cargo. Eso es lo que te están viendo. No están viendo lo que ha pasado con posterioridad, que yo soy idóneo, que soy el más bueno, no, es que has ingresado con un engaño. No, pero aunque no hubiera presentado eso, igualito ingresaba, pero igual has engañado para a la administración pública y eso está mal. Entonces, más o menos esas situaciones tienes que razonarlas. Ahora, las autoridades disciplinarias en el PAN. em, en el informe de precalificación del secretario técnico que recomienda el inicio de PAT, allí también se indica la posible sanción, posible sanción. Entonces, en ese documento dice, la posible sanción puede ser amonestación escrita, suspensión o destitución. ¿Por qué es importante esa parte del informe de precalificación? Porque dependiendo de la posible sanción, se establecen a los órganos del procedimiento administrativo disciplinario. Si la posible sanción es una amonestación escrita, el órgano instructor y órgano sancionador es el jefe inmediato del presunto infractor. Para determinar quién es el jefe inmediato del presunto infractor, se verifica el reglamento de organización y funciones, ROP,
En su caso, el MOF, Manual de Organización y Funciones, o cualquier documento de gestión que establezca un organigrama y organización de relaciones entre los órganos de la administración pública. En la amonestación escrita, ya te dije que la amonestación verbal no implica procedimiento administrativo, por eso no se ve aquí. El jefe inmediato eh, investiga y a la vez sanciona. Pero puede ser tal vez que digas, oye, pero yo soy jefe inmediato y yo no emito resoluciones. Puedo emitir un informe, ¿no? Indicando de que he averiguado y según las pruebas que he obtenido, se ha cometido la falta. Ya, por eso dice, ese informe lo pasas al jefe de recursos humanos. Y el jefe de recursos humanos, sin cuestionarte, lo convierte tu informe en una resolución. Eso le llamamos oficialización de la sanción de amonestación escrita. Pero el jefe de recursos humanos solamente oficializa, no emite ningún cuestionamiento a la decisión del jefe inmediato. Por eso es que si tú no estás de acuerdo con la amonestación escrita, apelarás. Y al apelar, quien va a ver tu apelación allí sí en el fondo y verificará si hay o no falta, es el jefe de recursos humanos. Eso es en la amonestación escrita. Con la respuesta del jefe de recursos humanos, ya se agota la vía administrativa y si lo consideras puedes irte a un proceso contencioso administrativo laboral. Y ahí ya aparecen las otras sanciones, que son más graves, más perjudiciales. Si la posible sanción es la suspensión, en ese caso, el órgano que instruye también será el jefe inmediato del presunto infractor. Pero en este caso, el jefe inmediato solamente realiza la actividad probatoria, culminando con la emisión de un informe final de instrucción que lo remite al órgano sancionador, que en este caso es el jefe de recursos humanos, que como tiene capacidad resolutiva, también oficializa la sanción que él mismo va a emitir. Si no estás de acuerdo con la sanción de suspensión, puedes apelarla. Y en este caso, la apelación va y lo resuelve al el Tribunal del Servicio Civil. Otra posible sanción es la de destitución. En la destitución, que es la sanción más grave, el órgano que instruye es el jefe de recursos humanos. Él va a investigar. Culmina emitiendo el informe final de instrucción y lo remite al titular de la entidad, porque el titular de la entidad es el órgano sancionador y que también, al tener capacidad resolutiva, oficializa la sanción. Impuesta la sanción de destitución por el titular de la entidad y no estando de acuerdo el servidor, puede apelar y la apelación irá al Tribunal del Servicio Civil. Por eso es que las resoluciones en materia disciplinaria del Tribunal del Servicio Civil se limitan a sanciones de suspensión y sanciones de destitución. Aquí vemos las etapas del procedimiento administrativo disciplinario. Eh, Primero se emite el acto de apertura de PAT. Algunos dicen, pero debe haber previamente una investigación preliminar. La investigación preliminar es una facultad del secretario técnico, salvo que existe una denuncia administrativa, supuesto en el cual sí es obligatoria. Pero el procedimiento administrativo disciplinario no se inicia con la emisión del acto de apertura de PAT, sino con la notificación del acto de apertura. Por eso se dice que se suspende el plazo de prescripción no con la emisión del acto de apertura, sino con la notificación del acto de apertura de PAT. Notificado el administrado y si éste necesita más tiempo, puede solicitar una prórroga por 5 días hábiles más. Si es que no necesita la prórroga, tiene 5 días hábiles para presentar sus descargos. Con la prórroga son 10 días hábiles. Luego de presentados los descargos,
que es un derecho, si lo presenta, si no quiere, no lo presenta, y no puede ser merituado como un reconocimiento de falta. El órgano que instruye inicia el análisis e indagaciones. Luego de esto, emite su informe final de instrucción, donde recomienda si se va a archivar o imponer la sanción. El informe final de instrucción es remitido al órgano sancionador. El órgano sancionador recepciona el informe final de instrucción y notifica ese informe final de instrucción al servidor, además de comunicarle que tiene el plazo de 3 días hábiles, si lo considera, para pedir un informe oral. Solicita informe oral, es su derecho. Si lo solicita, le van a comunicar la audiencia de vista de la causa. Puede ser virtual o presencial. Puede ser solo el servidor, solo su abogado o los dos. O tal vez, si es a veces hay otras áreas, puede ser el servidor con el dirigente sindical, el servidor con un economista, el servidor con un contador. El asesor es libre. Se realiza la audiencia de informe oral y luego de ello ya se emite la resolución final. Hace rato nos pasamos una que era las eximentes de responsabilidad. Em, es posible que te aperturen PAT y siempre es importante verificar si no existe alguna eximente de responsabilidad. La autoridad debe verlo de oficio, pero también es importante que como servidor conozcas y de ser posible alegues para ponerle en autos a las autoridades. Por ejemplo, incapacidad mental, como el caso del chofer con epilepsia, caso fortuito o fuerza mayor, una carga laboral muy extensa, el ejercicio de un deber legal, función, cargo o comisión encomendada. Entonces ahí el deber legal era cumplir con los actos administrativos. Ahora te están indicando que no debías cumplirlo, pero la ley dice que tú tienes que cumplir con los actos en tanto no se declaren nulos. El error inducido por la administración pública, te emiten un memorando que te dice que puedes salir de vacaciones. No te indicó el plazo, tú pensaste que ya debías irte de vacaciones, te fuiste y después te abren proceso por ausencias injustificadas. Es un error inducido por la administración. Después, la actuación funcional en caso de catástrofe o desastres que hubieran determinado la necesidad de ejecutar acciones para evitar la inminente afectación de intereses generales. Por ejemplo, el director de un hospital tuvo que hacer uso de saldos presupuestales para evitar que se produzca una afectación por el fenómeno del niño en el hospital. La actuación funcional en privilegio de intereses superiores de carácter social cuando se hubiera requerido la adopción de acciones para evitar su inminente afectación. Una huelga de los médicos en el hospital, muchos pacientes que piden que se les pague sus beneficios, ordena el pago de beneficios. Allí hay responsabilidad, no la habría porque hay un eximente, ¿no? Tiene que cautelar la salud de los ciudadanos. En este caso se habla de la prescripción, pero en el PAT existe varios tipos de prescripción. La prescripción larga, que se computa desde la comisión de la falta y que es de 3 años. La prescripción corta, que se computa desde que tomó conocimiento la Oficina de Recursos Humanos de la entidad. Pues por eso hay que estar atento y saber cuándo tomó conocimiento de los hechos la Oficina de Recursos Humanos. Si tomó conocimiento hace más de un año y recién te han aperturado el PAT, hay prescripción. En el caso de exservidores, el plazo de prescripción es de 2 años, contados a partir de que la entidad conoció de la comisión de la infracción. Tanto la prescripción corta como la de los exservidores no excluye la prescripción larga, por si acaso. Si se produce la prescripción larga y no hay todavía la prescripción para exservidores, ya existe prescripción porque la larga es la que va a primar. Y la prescripción del procedimiento administrativo. Esta prescripción implica que entre el inicio del PAT, notificación del PAT,
Y la emisión, no notificación, ¿ah? Y la emisión de la resolución final no puede haber más de un año. Por lo tanto, si el día 25 de mayo del 2026 me inician el PAT, yo tengo como autoridad para emitir mi resolución hasta el 25 de mayo del 2027. Si yo emito la resolución el 26 de mayo del 2027, ya ha prescrito el procedimiento administrativo. Ojo, el cómputo de los años se hace de fecha a fecha. No van a cometer el error de ponerse a calcular en días usando calculadoras en el Internet. Ese cálculo está previsto en la ley 27444. Los recursos administrativos se interponen en el plazo de 15 días hábiles. Procede en estos casos el recurso de reconsideración si tienes nueva prueba y el plazo para resolverlo es de 15 días hábiles. El caso de recurso de apelación es por cuestiones de puro derecho o por interpretación distinta de pruebas. No excluye que tú puedas ofrecer prueba documental para que lo vea el Tribunal del Servicio Civil. A diferencia de la reconsideración, que no solamente admite la prueba documental, sino todo tipo de prueba. Y ojo, no vayas a pensar que voy a interponer mi recurso y no me van a aplicar la sanción de suspensión o destitución. Aun cuando presentes los recursos o estés en el plazo, la interposición de los medios impugnatorios no suspende la ejecución del acto impugnado. Y con eso pasamos a la responsabilidad administrativa funcional. Esta responsabilidad se sustenta en la ley 27785, que es la ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República es un órgano constitucional a cargo del Sistema Nacional de Control que envuelve a todos los sistemas administrativos. Y específicamente la responsabilidad administrativa funcional está regulado por la Resolución de Contraloría 166-2021-CG. Ha sufrido modificaciones el año pasado, pero aún persiste esta responsabilidad administrativa funcional que da lugar al PAS, procedimiento administrativo sancionador. Veamos los principios. Em, También contempla la legalidad. Dice, solo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias que a título de sanción son pasibles de aplicar, igualito al disciplinario. Tipicidad. Solo las conductas establecidas en la ley constituyen infracciones. En el PAS se requiere la adecuación entre el hecho imputado y la infracción, no admitiéndose interpretaciones extensivas o aplicaciones por analogía en contra de los administrados. Esto es importante, porque en este caso no existe la posibilidad de remisión reglamentaria para tipificar estas infracciones. En segundo lugar, dice que no se admite interpretaciones extensivas o analogía, pero incrementa en contra del administrado. Es decir, que puede admitirse la interpretación extensiva o la analogía a favor del administrado, lo que no se dice en el otro disciplinario. Debido procedimiento, el administrado goza de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento. Lo mismo que en el otro principio. Razonabilidad, dice, la decisión de los órganos del PAS mantiene la debida proporción entre el interés público y los medios a emplear, para que estos respondan a criterios de adecuación, necesidad y proporcionalidad. Esto es importante, los criterios de adecuación, necesidad y proporcionalidad, porque si buscas estos criterios te van a remitir a sentencias del Tribunal Constitucional que nos hablan de el test de proporcionalidad. En el caso del PAT no se habla de la aplicación del test de proporcionalidad. En este PAS sí, expresamente, a partir de esto sí se aplica. Culpabilidad. La responsabilidad administrativa funcional recae en el servidor público que, debiendo y pudiendo actuar de manera diferente, realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción.
Se debe demostrar la existencia de una relación causal entre la conducta y el resultado imputado, estableciendo la vinculación de causa natural o fáctica entre ambos, seguida de criterios de imputación objetivo. Esto es importante porque en la culpabilidad se contiene el principio de causalidad del disciplinario, pero aquí se hace una precisión adicional, la posibilidad de aplicar criterios de imputación objetiva, como es riesgo permitido, principio de confianza, prohibición de regreso, entre otros criterios de imputación objetiva. Verdad material. Los órganos del PAS verifican razonablemente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual adoptan las medidas pertinentes aun cuando no hubieran sido propuestas por el administrado. Esto está previsto aquí. En el PAT no se habla, pero se aplica por extensión de los principios del procedimiento administrativo general. Sin embargo, sería importante contenerlo en el disciplinario. ¿Por qué? Porque a veces el servidor público dice, no es posible que se actúe en medios de prueba de oficio, pero sí la autoridad, como tiene que acreditar la falta, la verdad material le permite verificar los hechos a partir de actuación de medios de prueba de oficio, que debe comunicar al administrado servidor. Congruencia. La decisión de los órganos del PAS debe guardar correlación con el hecho imputado y su calificación como infracción. ¿Ya? Hecho imputado, calificación como infracción. Es decir, si al iniciar el PAS indiqué hecho 1, hecho 2, cuando califico la infracción para imponer la sanción, no podría hablar de un hecho 1, hecho 2, hecho 3, hecho 4. Eso afectaría la congruencia y el principio de defensa. En el PAS se evitan la celeridad. En el PAS se evitan actuaciones que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos. Por ejemplo, alguien puede decir, pero no se ha adjuntado el proveído de remisión del informe. Ese es un mero formalismo, porque el informe ya está y lo han remitido dentro de los plazos. Entonces, eso ya se va a evaluar a partir del principio de convalidación de los actos administrativos. Conducta procedimental. Los órganos del PAS, el administrado, su abogado y todo aquel que participa deben actuar conforme a los principios de buena fe procesal, respeto mutuo y colaboración. Igualdad. Los órganos del PAS actúan sin ninguna clase de discriminación o preferencia entre los administrados, otorgándoles tratamiento igualitario. Esto significa, si es que existen casos similares, en base al principio del tertium comparationis, se debe aplicar el mismo criterio. Imparcialidad. Los órganos del PAS no tienen ningún tipo de compromiso o prejuicio hacia la materia o administrado comprendida en dicho procedimiento. Por lo tanto, si estás en un informe oral en primera instancia ante el órgano sancionador, él no podría indicar expresamente, pero usted ha cometido la falta y se puede ver de los medios de prueba, porque eso significaría un prejuicio hacia el administrado. Impulso de oficio. El PAS es iniciado, dirigido e impulsado de oficio, por lo que se debe ordenar la práctica de las actuaciones que razonablemente sean necesarias para el establecimiento, esclarecimiento del hecho. Es por eso, como son de oficio, se establecen plazos, ¿no? Para que termine el procedimiento administrativo sancionador. Independencia. Los órganos del PAS poseen autonomía técnica en sus actuaciones o decisiones. Por ejemplo, si es que puede ser un caso que en las redes, en la televisión se ve, pero los órganos deben actuar técnicamente. No podrían sustentar sus decisiones en lo que se ha comentado en el TikTok, en el Facebook, en las redes sociales. Eso faltaría la autonomía técnica. Intimación. La comunicación del cargo imputado al administrado debe ser oportuna, expresa, clara, integral y suficiente para permitir que ejerza plenamente su derecho de defensa. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando le vas a hacer la imputación de los cargos, esto debe ser en tiempo hábil, debe ser expreso, claro, integral y suficiente.
A veces revisas los pliegos de cargo y dices, ¿qué me está tratando de decir? Que has cometido, pero esto. Tiene que ser claro. ¿Cuál es el hecho? El hecho, haber dispuesto por resolución de gerencia el otorgamiento de un incremento remunerativo de 300 soles a favor de funcionarios de confianza y de dirección de la municipalidad. ¿Ves? Oportuna, expresa, clara, integral y suficiente. Y retroactividad. En el procedimiento sancionador se aplican las infracciones y sanciones vigentes al momento de la comisión del hecho, salvo cuando proceda la retroactividad benigna. En este caso sí expresamente te habla de la retroactividad benigna. En el otro caso también se permite, pero no se dice expresamente retroactividad benigna, pero de la lectura te das cuenta que está mejor detallado. Non bis in idem. No se puede imponer sucesiva o simultáneamente dos o más sanciones administrativas cuando se aprecie identidad de persona, hecho o fundamento. Y fundamento. Presunción de licitud. Se presume que el servidor público o el administrado han actuado conforme a sus atribuciones, obligaciones, competencias, salvo prueba en contrario. En el caso del disciplinario dice salvo evidencia en contrario. Entonces, cuando vemos, hay una escala, indicios, evidencia y prueba. En este caso hay mayor seguridad porque la prueba implica la prueba directa. Puede ser prueba indiciaria, pero a través del procedimiento de armado lógico de un hecho. No podría presumirse un hecho sin prueba. Prohibición de reformatio impeius. En caso el administrado sancionado apele la sanción impuesta, la resolución de la apelación no puede suponer la imposición de una sanción mayor. Pues a veces el servidor se preocupa y dice, también esto es aplicable por jurisprudencia del Tribunal del Servicio Civil al disciplinario. ¿En qué consiste? A veces uno se preocupa y dice, doctor, me han impuesto una sanción de suspensión de 6 meses. Si apelo, ¿me pueden imponer una sanción mayor? Según el Reformatio Impeius, no te pueden imponer una sanción mayor. O confirman la sanción de 6 meses o la reducen. Transparencia. El administrado tiene acceso a las actuaciones, documentos e información generada o recopilada en el paso, en cualquier etapa del procedimiento sancionador. Esto corresponde al principio de acceso permanente de los administrados a los expedientes en los que ellos son parte. ¿Cuál es el ámbito subjetivo? ¿A quiénes se aplica esta potestad? Se aplica a servidores y funcionarios públicos. No importa el vínculo laboral, 276, 728 CAST, Ley 30.057, contractual, estatutario, administrativo o civil del infractor. Tal vez es un locador de servicios, igualito. En el caso del disciplinario, no se aplica a los locadores. Y bajo el régimen bajo el que se encuentre, o de la vigencia de dicho vínculo con las entidades. Entonces, ¿qué entiende en este caso? Tiene su propia definición de lo que es servidor o funcionario público. Dice, todo aquel que independientemente del régimen laboral en que se encuentra, mantiene vínculo laboral, contractual o relación de cualquier naturaleza con alguna de las entidades y que en virtud de ello ejerce funciones en tales entidades. O sea, no importa el régimen ni el vínculo contractual o la relación. No se encuentran comprendida en dicha potestad sancionadora la persona que preste o prestó servicios en las entidades privadas, entidades no gubernamentales y entidades internacionales que perciben o administran recursos y bienes del Estado. Por ejemplo, en una empresa pública, esos funcionarios no están sujetos a este tipo de responsabilidad. Se encuentran exceptuados de la potestad sancionadora de la Contraloría los titulares de los organismos constitucionalmente autónomos y las autoridades que cuentan con la prerrogativa de antejuicio político. En este caso, en este procedimiento administrativo sancionador a cargo de la Contraloría en contra de servidores y funcionarios, no se habla de faltas disciplinarias, la palabra es infracciones. Y esas infracciones, en este caso, solamente están previstas en el artículo 46 de la Ley 27785, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control.
Actualmente, actualmente, en el año 2025 se ha expedido la sentencia del Tribunal Constitucional 26-2021-PI/TC y ha declarado la inconstitucionalidad de algunas infracciones y también algún elemento normativo de la infracción. Por lo tanto, después de esta inconstitucionalidad declarada, solamente existen 28 infracciones declaradas constitucionales, de 32 que estaban prescritas en la ley 27785. Un ejemplo es la infracción grave 23, de contravenir las disposiciones que regulan el régimen de ingresos, remuneraciones, dietas o beneficios de cualquier índole de los funcionarios y servidores públicos, ocasionando perjuicio al Estado. Esta infracción es considerada como grave. Si el beneficio es propio o se ha generado grave afectación al servicio público, aquí precisión. En todas las infracciones se hacía referencia a grave afectación al servicio público. Debido a la ambigüedad del término, se le ha declarado inconstitucional. Entonces, cuando habla de grave afectación al servicio público, se entiende como no puesto. Entonces, la infracción es muy grave. Siguiendo la temática de todo procedimiento administrativo sancionador y garantizando el debido proceso, se hace la división de los órganos sancionadores en dos. Los órganos instructores, que conocen de los hechos remitidos al PAS contenidos en los informes emitidos por los órganos del sistema. Ellos instruyen. Y los órganos sancionadores que asumen competencia respecto de los pronunciamientos y procedimientos tramitados en los órganos instructores. En el caso del procedimiento administrativo disciplinario, cuando apelas, te vas al Tribunal del Servicio Civil, que es un órgano de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, conocida por Servir, y a su vez está adscrito a la presencia del Consejo de Ministros. En el caso del PAS, en contra de los servidores y funcionarios, si apelas, se va al Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, que es un órgano dentro de la Contraloría General de la República, que es un órgano constitucional creado por la Constitución del 93. El Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas conoce las apelaciones presentadas contra las resoluciones emitidas por los órganos de la primera instancia a nivel nacional. ¿Cuáles son las etapas de este procedimiento administrativo sancionador? Como indicamos al inicio, previamente debe haber un informe de control posterior que haya determinado la existencia de presunta responsabilidad. Eso motiva que se emite una resolución de inicio de paz a la cual se adjunta el pliego de cargos. Esto se notifica al administrado. Paralelamente, mientras el administrado está viendo lo que ha acontecido, el órgano instructor de la Contraloría comunica a la entidad pública donde elabora el administrado que no puede conocer ninguna situación respecto de los hechos. O sea, no puede abrir proceso administrativo disciplinario. Ahora, notificado el administrado, tiene el plazo de 15 días hábiles para presentar sus descargos. No hay prórroga como en el disciplinario, son 15 días hábiles. Después empieza la actividad probatoria. Realizada la actividad probatoria, se emite el pronunciamiento del órgano instructor. Si propone sanción, lo remite al órgano sancionador. Recepciona el órgano sancionador. El órgano sancionador notifica de su abocamiento y comunica al administrado el pronunciamiento del órgano instructor. Este puede solicitar el uso de la palabra. Se realiza la audiencia y se emite la resolución final en primera instancia, que puede archivar o imponer sanción al servidor o funcionario. ¿Qué sanciones le puede imponer? En este caso, a diferencia del disciplinario donde se puede imponer sanción de amonestación, suspensión y destitución, las sanciones en el PAS son inhabilitación para el ejercicio de la función pública no menor de 60 días calendario, ni mayor a un año para las infracciones graves.
Y B, la inhabilitación para el ejercicio de la función pública no menor a 1 año hasta 5 años para las infracciones muy graves. Aquí también, como en el otro caso, se establecen eximentes de responsabilidad, caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados, también lo hemos visto en el anterior caso, obrar en cumplimiento de un deber legal o el ejercicio legítimo del derecho de defensa, la incapacidad mental debidamente comprobada por la autoridad competente siempre que ésta afecte la aptitud para entender la infracción, la orden obligatoria de la autoridad competente expedida en ejercicio de sus funciones, eso no está previsto como eximente en el disciplinario, el error inducido por la administración o por disposición administrativa confusa o ilegal, si está contenido, la subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de infracción administrativa con anterioridad a la notificación del pliego de cargos que forma parte de la resolución de inicio del procedimiento sancionador. Esto también es interesante. En el caso del procedimiento administrativo disciplinario, la subsanación voluntaria solamente atenúa la responsabilidad, no le exime. En el procedimiento administrativo sancionador en la Contraloría, la subsanación voluntaria antes de que le inicien procedimiento sancionador al servidor o funcionario lo exime de responsabilidad. Y lo último, la actuación funcional en caso de catástrofe, desastres naturales o inducidos, estado de emergencia o emergencia sanitaria, cuando los intereses de vida, integridad, seguridad, salud, alimentación, orden público, patrimonio, hubieran requerido acciones inmediatas indispensables para evitar su inminente afectación. Ejemplo, en la época del COVID se dictaron estados de emergencia por decreto supremo. Se tenía que disponer de medidas de teletrabajo, contratar personal. Los procesos de selección se realizaron en situaciones netamente para garantizar la prestación de servicios públicos. Entonces, si se afectó algún sistema administrativo, este eximente de responsabilidad es la útil para no tener ninguna sanción. Recursos administrativos. En el PAS solo procede el recurso de apelación, a diferencia del disciplinario, donde sí puedes interponer reconsideración. En el PAS, ante la Contraloría, solamente procede la apelación al Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, que revise en segunda y última instancia administrativa la decisión de la sanción. El plazo para interponer es de 15 días hábiles, lo mismo que en el anterior caso del disciplinario. Y aquí hay una situación importante a diferencia del disciplinario. Dice, la presentación de recurso de apelación contra la resolución que impone sanción suspende los efectos de esta última. En el disciplinario, te imponen la sanción de suspensión o destitución, al día siguiente ya se te ejecuta, pese a que interpongas un recurso. En el sancionador de la Contraloría se suspende los efectos por la apelación. Por último, tenemos la prescripción y la caducidad. Aquí hay diferencia. En el disciplinario es de 3 años. En el PAS de la Contraloría, la potestad sancionadora prescribe a los 4 años. Respecto del procedimiento sancionador, se habla de la caducidad. El equivalente en el disciplinario es la prescripción del procedimiento sancionador. En el caso del disciplinario, prescribe en 1 año. En el caso del sancionador, caduca en 2 años. Con lo cual culminamos la exposición del día de hoy sobre la responsabilidad administrativa de los trabajadores CAS. Muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia. Ahora pasamos a una breve ronda de preguntas. Con estimado colega, los invitamos a que, por favor, puedan levantar su manito, puedan activar su micrófono para que la clase sea un poco más dinámica, interactiva, y el doctor lo pueda atender y responder sus dudas con mayor claridad. Podemos ir iniciando ahorita con algunas preguntas que tenemos en el chat. Comenzamos con una de Hans. Dice, doctor, una pregunta. ¿Se puede sancionar administrativa, civil y penalmente un servidor público? Es decir, una triple sanción. Sí, de hecho sí, por la diversidad de fundamento. Puedo denunciarlo por malversación de fondos, puedo aperturarle un PAS ante la Contraloría
y también puede demandársele por indemnización de daños y perjuicios a favor del Estado, si es posible. Muchas gracias. Agustín Chota, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Buenas noches, doctor. Mi pregunta es, doctor, el servidor público que trabaja en una entidad de salud como auxiliar administrativo, a quien le están abriendo un proceso administrativo sancionador, este servidor es abogado, ¿puede, doctor, realizar defensa, su derecho de defensa? ¿Puede ser abogado de su propia causa, doctor? Más allá de que tal vez más adelante le puedan realizar algún proceso por realizar esta defensa, doctor, propia de su derecho, y podría tal vez ayudar realizar patrocinio a sus compañeros por el tema del abuso que hay por parte del administrado. Ya. Uno, en causa propia, todos podemos ejercer nuestra defensa. Es decir, puedo ser abogado en mi propia causa. Sí se puede ejercer. Pero lo que no se puede hacer, y eso hay que ver en el Código de Ética de la Función Pública, es ejercer defensa en procesos y procedimientos en contra de la entidad pública en donde laboras, porque eso ya es una falta disciplinaria grave. No es, tiene que entender ese servidor que él está para servir al Estado, a su entidad pública. Si no le parece en lo que hace, él solamente puede presentar las denuncias administrativas comunicando a las autoridades para que hagan los labores, pero él no puede ejercer la defensa de otros servidores públicos, porque eso implica faltar a la imparcialidad y otros principios que están en el Código de Ética de la Función Pública. Pero en su propia causa sí lo puede realizar, doctor, Sí, en su propia como causa sí abogado. puede, como abogado, él puede defenderse a sí mismo, no hay Gracias, problema. doctor. Gracias. Muchas gracias. Janet Flores nos comenta un caso muy curioso. Buenas noches, doctor. Una consulta. A un director de un centro educativo fue doblemente sancionado por matricular alumnos fantasmas, pero estos alumnos fueron matriculados en noviembre. Entonces está siendo sancionado uno por matricular y otro por aceptar los alumnos de dichas fechas. ¿Es prudente sancionar dos veces por una misma causa? A ver, repíteme, por favor. Le repito. Ujú. Una consulta. Un director de un centro educativo fue doblemente sancionado por matricular alumnos fantasmas en un centro educativo, pero estos alumnos matriculados fueron matriculados en noviembre. Entonces está siendo sancionado uno por matricular y otro por aceptar alumnos en dichas fechas. ¿Es prudente sancionar dos veces por una misma causa? Si es que cada hecho tipifica en una falta, eso ya es en el régimen magisterial, conforme a la ley de régimen magisterial, si tipifica, entonces allí estamos ante un concurso real de faltas, lo que significa que los hechos tal vez tipifican en diversas faltas y no se afecta el non bis in idem. Ahora, si ves que es solamente un hecho y ese hecho lo están pretendiendo tipificar para imponer doble sanción, allí sí se afecta el non bis in idem. Muchas gracias. Héctor también nos está preguntando, doctor, una pregunta. ¿Qué pasa si es que el supervisor incurre al mismo tiempo en responsabilidad disciplinaria y funcional? ¿Quién asume la responsabilidad? Em, El administrador, porque él hay que verificar si su conducta tipifica en una falta de la 30.057 y si en la continuidad de las faltas tipifica también en una infracción de la ley de la Contraloría. Ya, ya vamos acabando las preguntas. Si en caso tienen una duda, una pregunta, pueden levantar su mano y el doctor los atenderá. Vamos, una pregunta más y luego pasamos con Diego. Hans nos está preguntando, en el caso que siendo un servidor público incumplo alguna de mis funciones, ¿puedo ser sancionado por un PAD y por un PAS? No, si incumples con tus funciones y esas funciones, generalmente el incumplimiento de funciones deriva a negligencia y la negligencia es una falta del PAT.
no se tramita en el PAS. El PAS es cuando tú haces uso indebido de recursos públicos del Estado derivados de sistemas administrativos. Tú me dices, yo lo que he hecho es, me dijeron, pasa los informes, no me alcanzó tiempo, no pude, no lo hice. Ah, entonces, incumplimiento de obligaciones. Ahora, esas obligaciones tienen que decirte en qué norma, documento de gestión están claramente establecidas que tú debías cumplir. Tampoco yo no puedo decir, es tu obligación. Y no te digo, ya, ¿y en qué norma está que esa obligación es mía? Porque el principio de tipicidad implica que está prohibido establecer obligaciones no previstas en las normas. Entonces, puede parecer una obligación, pero si no está previsto, no me puedes exigir. Muchas gracias. Diego, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches con todos. Doctor, usted indicó que cuando hay un procedimiento administrativo disciplinario, el propio trabajador por su causa puede hacer uso de su defensa, ¿no? Pero si en caso ese trabajador pertenece a un determinado sindicato y el sindicato de alguna manera no ve algún abuso ¿no? en el procedimiento administrativo disciplinario que le están poniendo a ese determinado servidor, obviamente el sindicato es representado por su máximo representante, ¿no? Entonces, ahí habría ese tema, lo que usted estaba indicando, que no puede ser porque otro trabajador no puede salir en su defensa, algo así que indicaba, pero cuando pertenece a un determinado sindicato, hay Ah, esa posibilidad también. en el caso de los dirigentes sindicales, bueno, en ese caso, primero vemos al sindicato. Ya. El sindicato tiene su asamblea, que está compuesta por sus afiliados. Y a su vez está la junta directiva. Allí están los secretario general y generalmente el secretario de defensa, los más vistos. Ahora, si un afiliado al sindicato es sujeto a un procedimiento administrativo disciplinario, allí él puede solicitar la asesoría del dirigente sindical de su sindicato. Si es abogado, genial, pero él lo que hace el dirigente sindical es no ejercer una defensa privada. Él puede sellar los documentos, pero como secretario de general o secretario de defensa. Él no podría sellar o indicar que yo vengo como abogado, patrocinador. Él viene como dirigente sindical, representante del sindicato de donde nuestro compañero es afiliado y venimos a hacer la asesoría correspondiente en defensa de los intereses de nuestro afiliado. Esa es la forma. Puede usar, ¿no? Las artes del abogado, ¿no? Dirigirse, pero él no puede hacerlo con su firma. Voy a firmar los escritos abogado del servidor. No. Podría él sí poner su sello, secretario de defensa, con su firma. Eso sí puede, pero no tiene que evitar esa sutileza, ¿no? Ah, ok, gracias, doctor. Ya vamos terminando con las preguntas. Jack nos está preguntando, doctor, ¿a los supervisores de obra y a los residentes de obra se les puede aperturar PAT? Si es que son contratados por CAS 728-276, sí. Si son locadores de servicio, recibidos por honorarios, no se les abre PAT. Andy Mendoza nos está preguntando, aparte de los locadores, ¿existe otros trabajadores que no se les aplica el PAT? No, a todos los trabajadores se les aplica. Bueno, ya vimos en ese el ámbito subjetivo, generalmente los funcionarios de alta dirección y de elección popular no les aplicas el PAT, les es posible aplicar el PAS. Agustín, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Sí, sí, doctor José, para preguntarle, el servidor público que ha tenido un proceso judicial, que ha, que ha tenido una sentencia firme a su favor, ¿puede este servidor realizar el proceso de ejecución como abogado de su propia causa? Sí, normal. Existe un convenio internacional que nos permite ejercer nuestra propia defensa en causa propia. No hay problema. O sea, puede firmar un escrito. Lo que va a pasar es de que no hay costas ni costos en ese caso. No, bueno, no hay costos porque él mismo ejerce su defensa. Pero doctor, mi duda es,
Este abogado en su trabajo es un técnico de enfermería, pero ha estudiado derecho y quiere realizar su defensa propia. Normal, él puede hacer uso de su ejercicio profesional para defenderse. Sí es Gracias, posible. doctor. Gracias. Ujú. Ya, pues activa tu micrófono, por favor. Buenas noches, colegas. Buenas noches, doctor. Mi consulta va, doctor, con la nueva ley que ha salido ahora último de que reconoce CTS a los CAS y bonificación por en julio y diciembre. Ahora, ¿eso se aplica ya desde ahora, desde julio? O porque estoy escuchando que en algunas otras entidades no van a pagar esa bonificación. ¿No es obligatorio para las entidades pagar ya esas bonificaciones si ya se publicó la ley? Eso quería preguntarle. Bueno, jurídicamente sí se puede, están obligadas a cumplir con el pago. Ahora, cuando hablas de entidades públicas, lo ves desde el punto de vista administrativo, presupuestal y jurídico. Jurídicamente se puede pagar, pero administrativamente debes verificar y si hay presupuesto. Entonces tú puedes decir, pero va a incurrir en responsabilidad si no me paga. Es probable, pero justo has visto las eximente de responsabilidad. Caso fortuito, fuerza mayor, no tengo plata, no puedo hacer nada, no te puedo pagar en el tiempo, pero sí debe pagarte jurídicamente hablando. Muchas gracias. Richard, puedes activar tu micrófono. Buenas noches, doctor. Quería hacerle una consulta respecto al caso de la Contraloría que estaba escuchando mucho. Resulta que hay varios compañeros CAS que han ganado un proceso judicial en contra de la Contraloría, en el sentido de que han sido indeterminados y no se están ejecutando las resoluciones judiciales que le han ganado a la Contraloría. Quería saber en qué incurre eso el director o el ejecutivo o el alto mando de esa institución y por qué no se le repone, o sea, por qué no hacen caso a las resoluciones judiciales, tanto así de que también están hablando en el Congreso de que se está presentando un proyecto de ley para que esas personas ingresen a esa institución. Bueno, no tiene, bueno, como le dije, cuando uno trabaja en la administración pública, el trabajador exige, pero a veces los funcionarios no están en la capacidad de cumplir. Hasta donde yo sé es por motivos presupuestales. No hay dinero ni tampoco documentos de gestión para crearles puestos. Si ellos crean puestos usando créditos, les van a abrir proceso. Entonces ellos quieren hacerlo todo conforme a ley. Si lo meto, yo cumplir con las sentencia y te meto como sea, yo voy a incurrir en responsabilidad. Así es que yo no voy a jugarme por eso. Yo lo único que le digo, señor juez, mire, tengo que hacer esto. Porque si es que el juez me exige que yo tengo que cumplir, se pone más bravo, yo le hago su queja al juez, porque el juez también debe preservar el interés público de la comunidad. No es una empresa, es una entidad pública. Entonces, eso es la discusión allí. Por eso, jurídicamente eso, pues, tienen que presentar requerimientos, presenta denuncias. Pero a veces yo he tenido procesos donde por motivos presupuestarios no había plaza, habremos estado 5 años litigando hasta que el MEP soltó el dinero, solitos, ¿ah? En este caso de la Contraloría General, todavía como hay una asociación de extrabajadores, ellos están moviendo. Ahora, el proyecto de ley también es proyecto. Tendría que verse si es que pasa a ser una ley. Si nunca es una ley, es solamente un proyecto, nada más. Ya, muchas gracias por la pregunta. Vamos ya con la última pregunta para terminar esta sesión. Francisco nos está preguntando, ¿es viable un procedimiento disciplinario y sancionador para un CAS por hostigamiento laboral? Sí, en el caso de la ley 30.057 se contempla como falta el acoso moral y el acoso sexual. El acoso moral es lo que corresponde a los actos de hostilidad laboral.
En el caso del CAS, a diferencia del 728, no se regula un detalle, ¿no? De cuáles son esos actos de hostilidad. Por lo tanto, nos vamos a un convenio de la OIT. Hay un convenio de la OIT sobre violencia y acoso. Allí te da una definición del acoso y esa definición es bastante extensa. Al ser extensa, permite que se puedan establecer cuáles serían esas conductas que serían actos de hostilidad y que serían pasibles de un proceso administrativo disciplinario en contra del autor del acto de acoso. Muchas gracias por sus preguntas. Ya con esta ronda de preguntas damos por concluida la sesión de esta noche. Agradecemos bastante su participación, estimados colegas, y expresamos un especial reconocimiento una vez más al doctor por su excelente ponencia. Doctor, unas últimas palabras para terminar esta noche. Sí, agradecerles por la atención. Como ustedes han podido ver, hemos visto la responsabilidad administrativa desde dos ámbitos, el PAT y el PAS.